Bendiciones en el Señor. Bienvenidos a este su programa Alimento para mi Espíritu. Les habla Jaime Monroy Cala, teólogo ministerial. Vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada, que son los rudimentos de la fe. En el tema que tiene que ver con las consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. La semana pasada hablábamos de la necesidad de tomar la decisión de recibir a Cristo en nuestra vida, porque era el único camino que había hacia la salvación. Asumimos en este momento que cada uno de los oyentes ha tomado esa decisión en su vida. Ha decidido de corazón, de manera cierta y real, recibir a Cristo Jesús en su existencia. ¿Y qué sucede en nuestra vida cuando recibimos a Cristo Jesús? Voy a mencionar 7 consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, pero voy a dividirlo en 2 partes. Hoy trataremos las 3 primeras para no hacerlo muy extenso y la segunda parte lo haremos la semana entrante, las 4 finales. Entonces, 3 primeras consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, vamos a basarnos en la palabra. Voy a dejarle ahí en la pantalla los versículos que hacen referencia a esas 7 consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Aunque no las usemos hoy todas, las usaremos la semana próxima. Empecemos. Nosotros tomamos una decisión de recibir a Cristo Jesús. Es muy frecuente que nosotros, al hablar con los creyentes, las personas que reciben a Cristo Jesús en su vida, reconozcan que el momento de la decisión aparentemente no pasó nada. No hay ningún cambio, no hay ninguna cosa extraordinaria que suela suceder cuando yo hago aquello que se llama en las iglesias cristianas la oración de fe, o sea, es la aceptación de Cristo como mi Señor, como mi Rey en mi corazón. Pero no podemos desconocer la verdad espiritual de esa decisión. Y por eso dediqué este tiempo para que habláramos de estas consecuencias. La primera consecuencia está expresada en Efesios 2.5, como usted tiene ahí en su pantalla. Dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En la palabra del Señor en Efesios se nos dice lo siguiente: nosotros, recordemos que estábamos muertos en nuestro espíritu por el pecado. Y aquí vale el paréntesis que debemos hacer. Nosotros somos seres tripartitos, quiere decir que nuestro ser está conformado por 3 partes. Nuestro cuerpo físico, este que usted ve, que palpa, que siente, nuestra alma, que es donde está todo conocimiento y experiencia de su vida, y el espíritu, que es ese soplo divino que Dios infundió en nosotros para que tuviéramos vidas. Pero ese espíritu que nosotros teníamos en las condiciones que Adán los tenía, recuerde que hablábamos de que Adán podía encontrarse con Dios y hablar con Dios, y no pasaba nada, absolutamente nada, porque tanto su cuerpo como su espíritu, como su alma, estaban en el diseño divino y eran capaces de soportar la gloria y la presencia del Señor. Una vez aparece el pecado en la vida de la humanidad, nuestra capacidad de comunicación con Dios es rota. Seguimos vivos, ¿sí? Pero seguimos vivos temporalmente. Recuerde que decíamos la semana pasada que nosotros, a través del pecado, vino a nuestra vida la muerte natural y la muerte espiritual. La muerte natural usted la entiende perfectamente, todos algún día vamos a partir de este mundo. Pero la muerte espiritual es aquella incapacidad de comunicarnos con Dios, de establecer una relación con Dios, porque estamos muertos por el pecado y Dios no tiene relación con el pecado. Entonces diseña el plan de salvación, como decíamos la semana pasada, y en ese plan de salvación Jesucristo viene a la tierra, padece todo lo que padeció, pero adicionalmente muere en la cruz, derrama toda su sangre para que nosotros seamos perdonados y justificados y podamos pagar la justicia de Dios.
Pero hay algo más que sucede en este proceso, y es que Cristo va 3 días a la tumba, pero Él resucita. Y aquí es donde empieza la conexión cuando yo decido recibir a Cristo Jesús en mi existencia. Y es lo siguiente, cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi vida, lo primero que sucede en nosotros es que nacemos de nuevo. Nacemos a la vida espiritual de nuevo. Nos volvemos a conectar con Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que revive nuestro espíritu y establece el medio de comunicación con Dios. Y por eso dice la palabra, sí, estábamos muertos, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que al momento de nosotros aceptar a Cristo en nuestra vida, ese sacrificio y esa resurrección de Cristo se aplica en nuestra vida y nuestro espíritu vuelve a nacer. También vale la claridad. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en diferente edad cada persona, pues ha vivido mucho tiempo dominado por el alma. Recuerde, el alma tiene los sentimientos, las emociones, el conocimiento, las experiencias, todo lo que la persona es y ha aprendido está en el alma. Y es esa alma que domina el cuerpo. Y ahora nace de nuevo el espíritu, pero nace como un bebé espiritual. Y por eso los creyentes y las personas que leemos la Biblia, entendemos que nosotros al nacer de nuevo nacemos como bebés espirituales. No tenemos la capacidad aún de dominar nuestro cuerpo. Por eso esto no se trata de una fórmula mágica o de un abrir y cerrar de ojos en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, pero se inicia un proceso de crecimiento del Espíritu a través del conocimiento de la palabra del Señor. Ese conocimiento de la palabra del Señor hace que nuestro espíritu crezca y en algún momento determinado tenga la capacidad de dominar el alma para someter al cuerpo a la parte espiritual. Eso lo hablaremos en profundidad en otro momento, pero lo que quiero que quede claro es que la primera consecuencia de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida es que nacemos de nuevo. La segunda consecuencia de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida es esas consecuencias que son deseables en nuestra existencia. Y vámonos a Juan 1.12. La palabra dice en Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, si le preguntamos a cualquier persona en la calle, hacemos el siguiente cuestionamiento. ¿Usted es hijo de Dios? Creo que absolutamente todos, sin excepción, van a decir que sí son hijos de Dios. Y aquí es uno de esos elementos en los que debemos tener claridad. Nosotros fuimos creación de Dios. En el Edén, Él tomó el barro, nos hizo, nos armó, sopló y nos creó y nos dio vida. Entonces somos creación, no somos hijos, somos criaturas, somos creación de Dios. Ahora, cuando viene Cristo Jesús, muere en la cruz, resucita y ahora yo tomo la decisión de recibir a Cristo Jesús. Ahora, la segunda consecuencia es que ahora soy hijo de Dios. Es hasta en este momento en que somos hijos de Dios, porque la palabra es clara. A los que creen, a los que reciben a Cristo Jesús se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el único hijo de Dios es Cristo Jesús. Los demás somos hijos en adopción. Nosotros somos adoptados a través de Cristo Jesús al nosotros aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. Pero esa consecuencia va legalmente unida a otra. Vayamos a Gálatas 4:7. La palabra en Gálatas 4:7 nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Hagamos una claridad. Nosotros vamos a la notaría, firmamos algo que se llama testamento, con el propósito de dar claridad a quién quedan los bienes
cuando nosotros partimos de este mundo y firmamos por ello. Y la notaría está en la obligación de leer un testamento y darlo a conocer a los, entre comillas, futuros herederos. Entonces, eso se llama testamento. La Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quiero que entendamos esto. La palabra nos dice, si yo recibo a Cristo, no solamente me convierto en hijo, sino que también me vuelvo heredero de las promesas de bendición de Dios. Y si hablamos del Antiguo Testamento, son las promesas que hereda el pueblo de Israel. Por eso es el antiguo, es el testamento nacido de la ley. Pero ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros somos herederos de las promesas que están en el Nuevo Testamento. Por eso entonces, resumamos hasta acá. Consecuencias de recibir a Cristo Jesús. Nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Y somos adoptados como hijos y somos herederos. Primer elemento, nacemos de nuevo. Segundo elemento, somos adoptados como hijos y como herederos de las promesas del Señor. Pero el tercer elemento que quisiera tratar hoy es el que tiene que ver con nuestra circunstancia que hablamos en el primer principio bíblico que tratamos la semana pasada. Nosotros decíamos que el primer principio bíblico que debemos tener en cuenta era que nosotros tenemos la condición de pecadores, y hablábamos sobre ese tema. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, y en Efesios 1:7 dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que la tercera consecuencia que nosotros tenemos al recibir a Cristo Jesús en nuestra vida es que tenemos perdón de pecados. Pero no perdón de pecados por lo que nosotros seamos capaces de hacer o por nuestras fuerzas o por nuestras capacidades. Somos perdonados por gracia. Por gracia quiere decir por regalo que nos da Cristo Jesús con su sacrificio. Dios determinó que el sacrificio de Cristo Jesús era la paga para que nosotros fuéramos redimidos, dice, para que tengamos redención por su sangre. Es por su sangre que tenemos perdón de pecados, no por lo que nosotros hagamos. Por eso cuando hablábamos de Efesios 2:5, decía en paréntesis al final de la palabra, decía, por gracia sois salvos, porque somos salvos por gracia como regalo. ¿Cuál es el tema de esto? Que yo no puedo decir que soy salvo porque sí, sino que Dios coloca ante nosotros la decisión de asumir el plan de salvación que Él diseñó. Pero si lo asumimos, lo tenemos que asumir tal cual Él lo diseñó y en forma completa. No podemos modificar o creer que el plan de salvación está diseñado para que yo le pueda incluir nuevas cláusulas o nuevos parámetros legales que me permitan acomodarme a Él. En eso tenemos que ser claros. Dios diseñó un plan, Él pagó el precio, sacrificó a su Hijo y lo puso a nuestra consideración. Pero ese plan se tiene que asumir tal cual fue diseñado. Por eso, resumiendo hasta acá y para no extenderme el día de hoy, vamos a repasar. Primero, nosotros nacemos de nuevo al recibir a Cristo Jesús. Al recibir a Cristo Jesús también nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y por tanto herederos de las promesas de bendición que el Señor tiene para nosotros. Pero adicionalmente recibimos en ese proceso de salvación el perdón de nuestros pecados. Y quiero reforzar este tema un poquitico en Colosenses 2:3. Dice la palabra en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. No olvidemos, nacemos de nuevo, somos hijos y herederos y recibimos el perdón de pecados. Hasta aquí la lección hoy. La semana entrante trataremos los otros 4 elementos que tienen que ver con las consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Yo lo invito para que nos acompañe el día jueves en el programa en Facebook Live de manera directa y comparta con nosotros esas preguntas que quizás usted se hace, que no tiene claras, que
posiblemente no se lo han sabido explicar o no se lo han sabido aclarar o no lo ha podido hacer práctico en su vida. Yo lo invito a que el día jueves a las 8 de la noche comparta con nosotros. Eh, Mi nombre es el enlace, Jaime Monroy Cala, es el enlace para que podamos participar del programa. Si quiere, búscame en Facebook, mándame la invitación de amistad para que automáticamente cada vez que transmita el programa usted se pueda conectar. Pero si en el transcurso de esta semana usted quiere enviarme sus preguntas, por favor las puede enviar al WhatsApp que aparece en la pantalla. Pero también este canal de YouTube, este canal es el canal en el que semanalmente o periódicamente estaremos colocando la lección que vamos a sobre las cuales vamos a contestar las preguntas el día jueves. Entonces, yo lo invito a que busque en YouTube Alimento para mi Espíritu, toque la campanita y se suscriba para que cada vez que haya un nuevo video usted lo pueda utilizar y repetir todas las veces que usted necesite para aprender el tema. Lo invito a que participe, lo invito a que la palabra del Señor esté en su corazón y que esa palabra le dé usted todo el espacio para que transforme su vida. Los que creemos en Cristo y los que llevamos algo de tiempo en esto, hemos aprendido que la palabra del Señor transforma nuestras vidas. Que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo cambiar nuestras circunstancias, nuestra vida cambiará. Yo le doy gracias, le bendigo en el nombre del Señor, lo espero en la próxima lección, lo espero el día jueves en vivo en Facebook Live y que Dios lo bendiga juntamente a su familia. Amén y amén. Muchas gracias.